Seguimos aquí en nuestro curso con redes neuronales de convolución para agregar un apartado B al primer paso de convolución. Y este paso adicional es la capa rectificadora lineal unitaria, una parte importante. No es que sea un paso separado, sino que es un paso adicional que se aplica justo al final de la capa de convolución. Si os acordáis, en la clase anterior había dejado la imagen como esto que veis aquí. Nosotros habíamos empezado con una imagen, habíamos aplicado diferentes filtros de convolución y habíamos obtenido toda una colección de mapas de características en lo que hemos llamado la capa de convolución. A continuación lo que voy a hacer es aplicar una función rectificadora lineal unitaria que ya conoceréis de la sección anterior, es el máximo entre x y 0. Y normalmente veréis que en los libros los autores tienden a separar la capa rectificadora lineal unitaria de la capa de convolución, como si fueran dos pasos totalmente separados. Yo tiendo a no separarlos porque casi siempre que hacéis una combinación va pegada automáticamente de una capa de rectificación lineal unitaria, de modo que en lugar de separarlos en dos pasos diferentes, yo prefiero juntarlos como si se tratara de un pack en conjunto. Y la razón por la que estamos aplicando el rectificador lineal unitario es porque nosotros tendemos a aplicar un filtro y después de aplicar ese filtro hemos obtenido un resumen de nuestra imagen. Pero claro, el filtro al final no es más que una operación lineal de sumas y multiplicaciones, cuando en la vida real pues no todo es lineal. La razón de aplicar el rectificador lineal unitario es separar, romper, aumentar todo lo que no sea la linealidad dentro de nuestra red neuronal, porque las imágenes, los rasgos que aparecen en ellas son altamente no lineales, especialmente si queremos reconocer objetos diferentes pero cercanos al lado el uno del otro y separar entre el objeto y el fondo. Muchas veces la imagen va a tener muchos contrastes, muchos bordes, muchos límites, muchos elementos no lineales, y la transición entre los píxeles adyacentes en general tiende a ser una operación no lineal. Es por eso que para separar, hacer diverger las fronteras entre elementos cercanos dentro de la imagen, podemos aplicar ese rectificador lineal unitario. Y el problema es ese, ¿no? De que la operación matemática de la convolución, como os la he enseñado y la hemos ejecutado para calcular los mapas de características que os he enseñado en la clase anterior, corremos el riesgo de, como usamos una operación lineal, que el resultado sea algo lineal, cuando a mí lo que me interesa es separar, romper esa linealidad y acentuar más los detalles que no son lineales. Vamos a echar un vistazo entre una imagen original, su versión de convolución y el resultado después de aplicar el rectificador lineal unitario. Bueno, aquí tenéis una imagen de una ciudad cualquiera de Estados Unidos, y entonces cuando nosotros aplicamos el filtro de detección de características a esa imagen, obtendríamos en general algo similar a esto. Fijaros que es una imagen emborronada, una imagen difuminada, y se puede observar que hay elementos en blanco, elementos en negro, y que las fronteras han perdido un poco la razón de ser. Al aplicar un detector de características a una imagen, pues que no necesariamente solo tenga ceros y unos, puede ocurrir que los valores entre medios tampoco tengan ceros y unos, pueden tener valores positivos, incluso pueden salir valores negativos en función del filtro que utilicéis. A veces saldrán valores negativos, y esos son los negros excesivos de píxeles dentro del interior de la imagen. El rectificador lineal unitario lo que hace es eliminar todos los valores por debajo de cero, por debajo del negro, y transformarlos automáticamente en un color negro. De modo que ahora se aplica un rectificador lineal unitario, veréis que cualquier punto que tuviera valor por debajo de cero ha sido transformado, han desaparecido esos negros intensos de la imagen, y fijaros que nos convierte esta imagen solo con operación de convolución a la imagen filtrada y luego pasada por el filtro rectificador lineal unitario. Hemos eliminado la linealidad, ¿de acuerdo? Fijaros que a través de este ejemplo yo os lo intento mostrar cómo actúa, pero al final del día es un concepto muy matemático y que tendríamos que entrar en las matemáticas que hay detrás para explicar realmente qué es lo que está pasando. Pero fijaros que si en el centro de la imagen original veis que hay un edificio de color blanco en sí mismo y que en medio tiene como una especie de sombra, esa sombra que veis ahí al final es el reflejo de la luz por un lado, que luego se convierte en sombra.
Claro, esa diferencia tan grande entre luz y sombra del mismo objeto se traduce en esa raya de color negro que estáis viendo en medio de la pantalla. Es un cambio bastante gordo. Sin embargo, si yo luego aplico un rectificador lineal unitario que me corrija el exceso de valores negativos, lo que va a ocurrir es que esa línea que ahora es de color negro intensa pasará a ser un gris totalmente neutro, un valor nulo, y solo tendremos valores positivos en la imagen, de modo que es una progresión lineal, por así decir, de la imagen brillante por un lado, totalmente oscura por otro, pues una progresión lineal, un filtro lineal, una convolución lineal de la imagen original me daría este resultado, y si elimino la linealidad, si elimino todo lo que han sido valores negativos después de haber aplicado la convolución, me queda este resultado que veis aquí. Evidentemente sigue siendo el mismo edificio que teníamos antes, pero al final es como si mezcláramos los dos edificios o separáramos esa sombra que aparece dentro de la imagen, de forma que me queda un único edificio grande y más alargado en el centro de la imagen. Ha desaparecido el color tan oscuro, he roto, como os digo, la linealidad, y en lugar de tener una progresión gradual, al final solo tengo cambios más abruptos. Y el resultado es que lo que estáis viendo son las formas de la imagen. Al introducir la no linealidad dentro de la imagen, aunque sea solo una explicación muy aproximada sobre lo que ocurra, fijaros que en esta imagen lo que acaba resaltando son las formas, las figuras, edificios, rascacielos, ventanas, ¿de acuerdo? Entonces es una explicación un poco somera por encima, sin entrar en las matemáticas, pero que espero que os ayude a entender mejor de lo que estamos hablando en esta clase, ¿de acuerdo? Entonces podéis ver que el gris más oscuro y gris más blanco, o sea, casi tirando negro y casi tirando a blancos, es que en el edificio central se ve perfecto de que al final esas sombras de color negro debidas a la linealidad de la transformación de la convolución son totalmente eliminadas y casi desaparecen absolutamente del centro. Evidentemente no es perfecto, pero bueno, es una transformación adicional que ayuda mucho a la convergencia y sobre todo a la detección de rasgos dentro de las redes neuronales de convolución. Como siempre, si queréis obtener más información, hay un buen paper que podéis leer, que se llama Understanding Convolutional Neural Network with a Mathematical Model, de la Universidad de California, donde se habla del concepto matemático tras las redes de convolución y la razón por la que se aplica un rectificador lineal unitario o alguna de las otras funciones que conocéis precisamente de la sección anterior. Y básicamente, cuidado que es un paper bastante largo y bastante completo, con quedaros con la primera parte es interesante, sobre todo hay una sección que pone por qué es necesaria una función de activación no lineal dentro de ese paper, justo después de aplicar una operación de convolución, con leeros esa fase y sobre todo intentar entender tanto la intuición por un lado como los términos de matemáticas. Yo creo que es un paper bastante interesante para abordar este tema. Y si queréis profundizar y todavía llegar un poco más al fondo de la cuestión, hay un paper todavía más cañero que podéis utilizar, que es este que tenéis aquí en pantalla, ¿de acuerdo? Delving Deep into Rectifiers. Aquí se habla muchísimo más. De hecho, este autor que tenéis aquí trabaja o ha estado en el Microsoft Research, en la rama de Microsoft que se dedica a las redes de convolución, y da también un paper con una idea intuitiva de por qué utilizar los rectificadores lineales que tenemos aquí. Incluso propone una función rectificadora, ya no lineal unitaria, sino una variante de la misma, que es la que tenéis justo a la derecha de la imagen. Así que bueno, ahí tenéis algunos argumentos para poder entender la necesidad de aplicar un rectificador lineal unitario justo después de vuestra operación de convolución.